Hemos estado compartiéndoles sobre la plaga en Egipto y también la presencia del Todopoderoso por medio de Mosés, por medio de Aarón, transmitiendo la instrucción a Faraón y también a los egipcios. Y bueno, pues vimos cómo el Eterno llevó a cabo la ejecución de las plagas como resultado del corazón obstinado del rey Faraón. Y ahora vamos a continuar haciendo un resumen, haciendo una conclusión sobre el punto de partida que tomamos de Revelaciones capítulo 14, 6 y 7, en el que encontramos un ángel llevando la besorá eterna. Reina Valera dice el Evangelio eterno. Las buenas noticias, también podemos decir. Y el contenido es, en resumen, temed al Eterno. En segundo lugar, tenemos glorificad al Todopoderoso. Y en tercer lugar, porque el tiempo de sus juicios ha llegado. Y podemos nosotros entonces ver que es una parte de la besorá. Y siguiendo Reina Valera podemos decir, es una parte solamente del Evangelio. Tenemos entonces más temas que se relacionan con la besorá, con las buenas nuevas. En este caso, por ejemplo, el día de alarma, el día en que se ha de sonar el shofar, el día señalado por el Todopoderoso, partiendo desde Levítico 23. Pero no voy a tocar ese punto aún, sino vamos a llevar a cabo primeramente la conclusión de los temas anteriores. Dijimos que los juicios del Eterno en realidad se han manifestado en diferentes tiempos, en diferentes formas. En primer lugar, en el libro de Génesis encontramos el veredicto del Todopoderoso. En hebreo se dice mishpaté, a lo que se ha traducido como juicios. Y ahora también entendemos que son los veredictos. Regresando al libro de Génesis, encontramos el primer veredicto del Eterno contra la impiedad. Fue el diluvio. El Eterno llevó a cabo sus juicios, sus veredictos contra la impiedad. El Eterno creó al ser humano y le dio la oportunidad de conocer sus instrucciones. Primeramente fueron instrucciones orales. La instrucción escrita aconteció cientos de años después. Pero en este momento, antes del diluvio, el Eterno esparció a través
de los padres difundiendo el temor del Eterno. La instrucción nunca fue limitada. La enseñanza del Eterno siempre se ha dado a conocer desde que el Eterno creó los cielos y la tierra. Y desde que el hombre apareció en la faz de la tierra, el Eterno le mostró su grandeza, su creación, que Él representa toda la creación. Y también enseñó a los padres de que enseñaran a sus hijos el temor al Todopoderoso. Los instructores, de una manera indirecta, eran la luna, las estrellas, el sol, los montes, los árboles, las aves, los animales. Servían pues como un método de instrucción, que el hombre comprendiera, que el hombre analizara, que el hombre viera que esos seres no vivían por casualidad, sino que detrás de todo ser vivo hay un ser inteligente, sabio, que ejecutó la creación con perfección. Estableció las leyes que gobernaran todo el espacio. Entonces el hombre debió haber prestado atención a todo esto y difundir en sus hijos el temor al Todopoderoso. Pero lejos de hacerlo, empezó a dejar el pensamiento del Eterno y empezó a transmitir a sus descendientes que la luna era una diosa, que el sol es un dios, que las estrellas son dioses, que de esta manera entonces fue multiplicando la separación de la idea contra Elohim. Y finalmente el hombre llenó la tierra, la convirtió en un caos, la llenó de confusión y no siguió transmitiendo pues el pensamiento de que hay un Dios todopoderoso, un juez máximo, supremo y único del universo que ha creado todas las cosas. Llegó pues el tiempo de que el Eterno determinó aplicar sus juicios, porque viendo que la maldad era grave en toda la tierra. Tenemos nosotros en la palabra del Eterno, directamente vamos a averiguar. Primera carta de Pedro, capítulo 3. La palabra del Señor dice que un tiempo desobedecieron cuando esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas a través del agua. ¿Se imaginan ustedes cuánta multitud de personas habitaban en la tierra en los días de Noé antes del diluvio? Y el Eterno pronunció anticipadamente su sentencia, y que el hombre atendiera la voz del Eterno a través de Noé, mientras él estaba
construyendo mientras Él estaba preparando el arca. El Eterno dio aviso de que la tierra sería destruida a causa de la maldad. Pero encontramos que nadie atendió el mensaje del Todopoderoso. Y solamente 8 personas se salvaron de ese juicio, de esa determinación que el Eterno hizo. No hubo más personas. No podemos encontrar algún pasaje que nos aclare, que nos diga que hubo más personas que fueron rescatadas, salvadas de este gran juicio. Solamente 8 personas. Y podemos seguir averiguando, por ejemplo, en el Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 5. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Y no perdonó al mundo antiguo. Hemos estado siguiendo un punto de lo que se relaciona en cuanto al hombre bueno y al hombre malo, porque se ha pensado muchas veces que el Eterno ha hecho esa diferencia, que el Eterno ha establecido hombres y mujeres que sean buenos, hombres y mujeres que sean malos y malas. Y como podemos ver, que no es así como se ha interpretado. Si el Eterno hubiera hecho la impiedad o al impío, entonces sencillamente Él no sería capaz de destruirlos, porque Él mismo ejecutó, propició que haya maldad. Que alguien diga, bueno, pues es que el Eterno estableció que la tierra fuera una tierra de una mezcla. Tanto favoreció el mal y favoreció el bien. Pero cada vez que estamos estudiando, averiguando, encontramos que el Eterno solamente ha determinado el bien. Pero la decisión es el ser humano. Somos cada uno de nosotros. Ahora, tenemos que ver que todos hemos nacido con una mente limpia. A todos se nos ha dado conciencia. La conciencia es un regulador de la buena conducta. La conciencia la recibimos de parte de nuestro Padre Celestial. Todos los seres vivos que hemos nacido traemos una conciencia. Y esa conciencia, pues, nos ayuda a determinar, entonces, a ver, a evaluar nuestros hechos, nuestras obras. Cuando nuestros actos empiezan a deslizarse del bien, entonces empieza pues a amonestarnos para corregirnos. Pero cuando la conciencia se deteriora, entonces el hombre pierde
lo que es la noción del bien. Y eso es lo que ha pasado. En los días del diluvio, el hombre perdió su conciencia. No había más nada que los ayudara a regresar, a retornar, a volver el camino de arrepentimiento, sino todo el pensamiento, la voluntad del hombre es de continuo hacer el mal. Y ahora pues encontramos que el Eterno pues destruyó la impiedad, los impíos. Si el hombre desobedeció, si el hombre se inclinó a desobedecer, por lo tanto, formó parte de todos los que fueron destruidos en el tiempo del diluvio. Así encontramos entonces en este pasaje de Pedro que nos dice que el Eterno destruyó los impíos. Ahora, en el Evangelio, según Reina Valera, Mateo 24. Mateo 24. Tenemos entonces el mensaje de la Besorá, las buenas noticias, 37 al 39. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Quiero explicar un poquito sobre este punto, porque tenemos un humanismo muy despierto para distorsionar las cosas. Tenemos una filosofía moderna que piensa que todo ser humano es bueno, que todo lo que hace el ser humano es bueno. No hay nada malo en el ser humano. No importa a quién invoque, no importa a quién crea, no importa en quién confía. El ser humano es un ser bueno. Y ellos mismos, los humanistas, si vieran este versículo, pudieran decir: yo no veo nada malo en este pasaje. Porque si ustedes ven aquí, dice: porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué tiene de malo comer? ¿Qué tiene de malo beber? Pues bueno. Casándose, ¿qué tiene de malo casarse? Y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces la filosofía humanística condena esto, dice: yo no veo nada de malo. El hombre tiene derecho de casarse, darse en casamiento, comer, beber. ¿Dónde está el mal? Entonces, nosotros podemos ver el contexto. Cuando el libro de Génesis habla de la impiedad, cuando el libro de Génesis menciona de los inicuos, pero también uno
pudiera pensar, pero no encuentro cuál es la impiedad, qué significa eso de los inicuos. Entonces, podemos nosotros ser respaldados de otra escritura para poder entonces entender este pasaje. Y lo que encontramos en el libro de a los Romanos, la Besorá a los Romanos. Observen esto, que es lo que el Eterno entonces quiere decir referente a Génesis y referente a Mateo. De la gente en el diluvio. Escuchen esto, lo que dice la sentencia de la Escritura. Porque lo que de Elohim es conocido es evidente para ellos, pues Elohim se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a empezar ahí, en los días del diluvio. La gente dejó de adorar al Todopoderoso. Empezó a fabricar dioses. En otras palabras, el mundo se convirtió en fabricante de dioses. Viendo, observando los reptiles, los cuadrúpedos, las aves, y también a semejanza de hombres. Imaginémonos, trasladémonos un poco más hacia el futuro del tiempo de Génesis. En los estados griegos, en los estados romanos, había muchas deidades en figura de hombres. Llámese Zeus, llámese Marte, llámese Júpiter, llámese Mercurio, Venus, deidades, hombres y mujeres, y se alejaron del Todopoderoso. Ahora también dice, por esto Elohim los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Es decir, el hombre empezó a servir a sus dioses con danzas, con una manera inapropiada. Eso es lo que se refiere este versículo. Y por otra parte tenemos también, estos cambiaron la verdad de Dios en mentira, reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dejaron de servir al Todopoderoso y empezaron a refugiarse en la creación del Eterno, en lugar de permanecer
en lugar de conservar la emuná directamente al Abba celestial. Ahora dice, por eso Elohim los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La mujer fue creada para el varón, pero la mujer no fue creada para otra mujer. Es decir, mujeres con mujeres. Eso no lo permitió el Eterno. Dice que es contra naturaleza. Ahora, del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la debida recompensa de su extravío. Tampoco fue la ley del Eterno de que el hombre se casara con hombre. Eso no está escrito. El libro de Génesis nos instruye que el Eterno primeramente hizo al hombre. Y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda, contraparte. Así dice el hebreo. En este caso, la mujer. Eso es lo que el Eterno dio a conocer y es lo que Él hizo. Pero no estableció el matrimonio mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y si alguien en el mundo practica lo contrario de lo que estoy enseñando, usted va a dar cuenta todas sus acciones ante el Todopoderoso y nada más. El Eterno es el juez justo, el que hace los juicios correctos. Por eso entonces llevó a cabo el veredicto en los días de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dice Mateo. Entonces ahora podemos interpretar de acuerdo al pasaje de Romanos que esta era la condición de la mentalidad de la humanidad de aquel entonces. Ahora dice el versículo, y como no quisieron reconocer a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Por eso el Eterno llevó a cabo los juicios con el diluvio. Y dice, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, promueven, difunden la desobediencia, la maldad, y la maldad empieza a crecer, a multiplicarse. Así sucesivamente va de una generación a otra generación. Y bueno, encontramos pues
También, por otra parte, Sodoma y Gomorra. Deuteronomio capítulo 29, en el versículo 23 dice: toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim. Aquí encontramos un testimonio del Eterno. A través de él da a conocer a Mosé, para que Mosé enseñara, instruyera a los hijos de Israel que estaban ya para ingresar a la tierra prometida. Les dio a conocer acerca del juicio que él trajo en Sodoma y Gomorra: fuego y azufre. Desde tiempos entonces milenarios no se supo más el lugar exacto, en qué lugar se estableció Sodoma y Gomorra. Y ha habido teorías relacionadas al lugar, y casi la mayoría se ha llegado a la conclusión de que el Mar Muerto ocupa ese lugar. Pero hoy propiamente se sabe que el Mar Muerto se está secando. Y yo pregunto, ¿cuál es el propósito del Eterno de permitir que el Mar Muerto se seque? ¿Será que ahora el Eterno quiere revelar al mundo que efectivamente es el lugar donde se edificó las dos grandes ciudades, Sodoma y Gomorra? ¿Será el propósito del Eterno enseñar al mundo, después de largos años, y que este mar cumpla un propósito sobre lo que el Eterno quiere dar a conocer en estos últimos días al respecto? Tenemos también en Mateo capítulo 11. Vayamos buscando este pasaje en los versículos 20 al 24. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se habían hecho la mayoría de sus milagros, porque no se arrepintieron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. Tomo la parte final. Esta escritura nos enseña que hay un juicio final. Solamente como un punto de referencia que hago. De hecho, este punto lo vamos a tratar posteriormente. Lo que dice es que va a haber un juicio final que va a abarcar en todo el planeta Tierra. Así como fue el diluvio, fue universal. Así será también
el veredicto final que el Eterno habrá de dictaminar en el futuro. Y quizás esto alarme a mucha gente, porque siempre la mentalidad se dice, es que soy muy buena persona, es que no hay gente mala, toda la gente es buena. Eso es lo que está determinando en este momento la filosofía humanística. Esta filosofía tilda a toda la humanidad como buena criatura. Una filosofía que tolera todo. Cada quien viva como quiera vivir. Cada quien coma lo que quiera comer. Cada quien se sitúe donde quiera situarse. Todo es válido. Solamente que se lleve a cabo la tolerancia y lo relativo. Lo que para mí es bueno, para otra persona puede ser mala. Lo que para otra persona puede ser mala, para mí es bueno. Todo es relativo. El ser humano debe vivir entonces una vida de tolerancia, una vida de relativismo. Ese es el pensamiento humanístico. Y si el humanismo está determinando, está diciendo que todo hombre, toda mujer es buena, todo ser humano es bueno, entonces está juzgando al Eterno, que el Eterno es malo, porque Él está determinando un día para hacer un juicio, un veredicto final. Y se toma esto precisamente porque Yeshua, en los días que anduvo en la tierra, había regiones donde se dio a conocer la enseñanza de las buenas noticias y también los hechos milagrosos, las señales, pero la gente no entendía eso, no comprendía. No había siquiera un deseo de arrepentimiento. A veces se piensa que para poder encontrar una sanidad primero es el arrepentimiento. Pero vemos que Yeshua sanaba a todo mundo y esperaba que se arrepintieran, y no se arrepintieron. Yeshua no dijo, bueno, tú eres incrédulo, no te sano. ¿Sabes qué? Tú eres así, no te sano. Tienes que tener fe y te sano. Yeshua sanó a todo mundo. Número uno, esperaba que esa gente retornara y volviera al Todopoderoso. Hiciera un verdadero arrepentimiento, es decir, una verdadera teshuvá, vuelto al Eterno. Pero no lo hicieron. Entonces Yeshua hizo la comparación entre estas ciudades y las ciudades extranjeras. Aquí encontramos pues Corazín, Betsaida, Cafarnaúm. Son ciudades donde Yeshua visitó, donde esparció la enseñanza, donde impartió la sanidad, pero no hubo arrepentimiento. Entonces dice, si estas cosas se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, que son ciudades extranjeras, ¿desde cuándo se hubieran arrepentido? Por eso será más tolerable en el día del juicio para Sodoma y Gomorra que para ti, Betsaida, Corazín, Cafarnaúm. Hay un juicio, hay un veredicto terrible que le espera al mundo.
Y por eso es determinante que hoy en la humanidad entera abramos nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón y examinemos nuestra vida, cómo estamos transitando en los caminos del Eterno. Y no pensemos que, bueno, es que soy buena persona. Recuerden la sentencia que el Eterno declara en el libro de los Salmos. Y también Rab Shaul repasa a los romanos y dice: no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Elohim. El hombre necesita regresar, volver otra vez al Eterno verdaderamente, sinceramente, y no con justificación propia, y no tratándose de exaltar que somos buenos, que somos una buena familia, que soy un buen hijo, que soy o que alguien diga soy una buena hija. Si el Eterno nos está dando el veredicto desde este momento diciendo: por cuanto todos pecaron, sobre ese punto entonces tenemos que entender y regresar. Regreso porque soy pecador. Regreso porque he desobedecido al Eterno. Y vemos entonces acerca del pronunciamiento de Yeshua. También encontramos en la Besorá de Lucas. Reina Valera dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17. La Besorá, las buenas noticias, capítulo 17, versículo 28 al 30. Asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. De la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Otra vez, como si estuviéramos leyendo la sentencia de Yeshua en Mateo referente a Noé, pero ahora es con Lot, que salió de Sodoma y Gomorra. Cuando el Eterno determinó, cuando el Eterno mostró su veredicto a Abraham, y le dice que estaba preparado para destruir estas grandes ciudades, a lo que Abraham se acercó al Eterno y le dice: y si haya 50 justos, ¿destruirás la ciudad? Y así sucesivamente. El Eterno inició diciendo: por esos 50 no voy a destruir. Y llegó hasta la parte de 10. Y de ahí Abraham no tocó más. Porque de esas grandes ciudades, solamente Lot y sus 2 hijas fueron las personas que salieron de Sodoma y Gomorra. Ahora, volvemos otra vez a analizar la misma idea que les compartí hace un momento. ¿Qué de malo tiene comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar?
La mente humanística inmediatamente empieza a condenar los hechos, los veredictos del Todopoderoso. Pero si analizamos el contexto, como miramos hace un momento, la carta a los romanos es de igual manera. Es una vida corrompida que había entre el grupo. Como en los días de Lot se practicaba la homosexualidad, se practicaba el lesbianismo, se practicaba todo tipo de desenfrenos, lo que el Eterno no hizo y no promovió. El hombre fue degenerando sus actos, sus acciones, sus hechos, y el Eterno determinó acabar con estas grandes ciudades porque estaban a punto de contagiar al mundo. De ahí pues descansó el mundo un momento. Ahora pues tenemos nosotros el mundo enfrente de nosotros. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que continúa en este momento? ¿Qué es lo que el Eterno pretende hacer ahora? Ya nos ha mostrado sus veredictos que aplicó en tiempos de Noé, en tiempos de Lot. Ahora, ¿qué quiere hacer? Él ha sentenciado que nunca más volverá a condenar la tierra con las aguas del diluvio. Pero ¿saben? El mundo está reservado para el fuego. Y antes de llegar a ese, primero al veredicto y luego la destrucción, entonces el Eterno, en estos últimos días, quiere darnos a conocer los preparativos que Él hará para preparar a la humanidad, para hacer que la humanidad abra sus ojos y retornen al Todopoderoso y vuelvan con arrepentimiento. En el libro de Revelaciones, por excelencia, encontramos los 7 sellos. Es un libro de profecía. Es un libro ciertamente con muchos candados, porque tenemos que entender el Tanaj para poder entender revelaciones. Si queremos entender solamente revelaciones, a menos que nosotros tomemos en cuenta el Tanaj. Cuando empezamos pues a entender el Tanaj, entonces podemos tener una idea de lo que va a suceder.